Durante la fiesta de jubilación de mis padres, mi hermana anunció que heredaría la casa de playa y que a mí solo me quedarían los recuerdos. Asentí en silencio, y al amanecer, lo único que quedaba era una nota sobre la chimenea. Todo lo demás lo había desmontado yo mismo. Me llamo Iván, tengo 35 años y soy arquitecto. En mi familia, sin embargo, parece que solo sirvo para tomar fotos. Es como si todo lo que he logrado solo tuviera valor cuando les resulta conveniente. En realidad, ni siquiera pensaba asistir a la fiesta de jubilación. Llevaba tiempo alejándome de ese caos disfrazado de familia. Pero entonces llegó un mensaje larguísimo de mi madre, lleno de culpa y frases como muéstrales unidad o tu padre ha trabajado toda su vida para esto. Así que terminé cediendo. Me puse el traje gris oscuro que siempre dijeron que me hacía ver como si perteneciera a otra familia. Llevé una botella de whisky añejo, el favorito de mi padre, y me presenté con una sonrisa educada y cero expectativas. Aún así, nada me preparó para lo que iba a ocurrir. El lugar era desmesurado. Mi hermana Elisa lo había elegido. Un salón de eventos junto al mar, con paredes de cristal y una vista impresionante al agua. Cada detalle gritaba su nombre. Siempre fue la favorita. Esa clase de persona que no entra a una sala, sino que la conquista. Ella no caminaba, desfilaba, siempre con esa luz que hacía que todos se giraran a mirarla. Fue su idea hacer una fiesta conjunta para despedir la vida laboral de nuestros padres. Es simbólico, escribió en el grupo familiar, como pasar la antorcha. En ese momento me pareció un gesto amable. Ahora veo que era su escenario. Todo estaba perfectamente planeado. Menús impresos, números de mesa en caligrafía dorada, un cuarteto de cuerdas tocando versiones suaves de canciones de ABBA, porque aparentemente así suena la nostalgia hoy en día. Incluso el pastel era una estructura de 4 pisos con forma de velero. A mis padres les encantó. Aplaudieron, brindaron, bailaron. Yo me quedé en la parte trasera con una copa en la mano, conversando con mi primo Sebastián, intentando esquivar los abrazos forzados y los cumplidos cargados de veneno pasivo. Después de la segunda ronda de brindis, Elisa golpeó su copa de champán con una cucharilla de plata. Lo vi venir incluso antes de que hablara. Con la barbilla ligeramente alzada, esa sonrisa perfecta pero medida para parecer amable, recorrió la sala asegurándose de que todos la observaran. Tengo un pequeño anuncio, dijo. El silencio se hizo inmediato. Mi madre se llevó la mano al pecho como si estuviera frente a la realeza. Como todos saben, continuó Elisa, mamá y papá ya están oficialmente jubilados. Y en este nuevo capítulo, hemos tomado algunas decisiones familiares importantes. Así que, tras muchas conversaciones, acordamos que yo heredaré la casa de la playa para mantenerla en la familia, mientras que Iván recibirá los álbumes de fotos y recuerdos familiares. Hubo aplausos, aplausos reales, como si acabara de anunciar la cura para una enfermedad. Yo no aplaudí, ni siquiera parpadeé. No sentí rabia al principio. Fue más como si me hubiera desprendido de mi cuerpo, flotando fuera de él. Porque esa casa en Costa Azul, en la que pasé 3 veranos de adulto, la había diseñado yo, sin cobrar un centavo. Fui quien supervisó cada renovación. Instalé los paneles solares. Diseñé la terraza a medida. Pagué las ventanas resistentes a tormentas tras el huracán. Incluso construí con mis propias manos la isla de cocina cuando el contratista no se presentó. Mi madre sonreía radiante. Mi padre le lanzó a Elisa esa mirada de orgullo que se reserva para quienes han ganado algo. Nadie me miró. Nadie pensó en preguntar nada. Dejé mi copa en la mesa y hablé lo suficientemente fuerte como para que todos me oyeran. Está bien, dije con serenidad. Elisa se detuvo. Mi tono calmado no encajaba con el guión mental que seguramente había escrito. Sonreí, como si le recordara a alguien que olvidó su cartera en la mesa. Solo recuperaré lo que he pagado. El resto de la noche fue una especie de neblina. Nadie se me acercó directamente. Noté algunas miradas, susurros entre grupos, pero nada frontal. Mis padres no vinieron a decirme una sola palabra. Me fui temprano, atravesando el salón iluminado y saliendo al aire frío de la noche. En cuanto crucé la calle, mi teléfono vibró. Era una foto en el grupo familiar, Elisa posando junto al pastel, con la frase por nuevos comienzos. No respondí. A la mañana siguiente, antes del amanecer, llegué a la casa de la playa. Todavía tenía las llaves. Nadie se había molestado en cambiar la cerradura. Tal vez porque, en el fondo, no creían que fuera capaz de hacer nada. O quizá porque ya estaban demasiado acostumbrados a que aceptara en silencio cualquier migaja que me lanzaran. Pero esta vez, no estaba solo. Fui acompañado por un equipo profesional, gente con la que había trabajado durante años en proyectos de alto nivel. No hicieron falta muchas palabras. Sabían qué hacer. Empezamos por la terraza. Era una obra impecable. Tablones de caoba, barandilla de cable de acero, luces empotradas alrededor del borde. La desmontamos pieza por pieza. Después, los paneles solares. Estaban registrados a mi nombre, bajo mi cuenta y garantía. Me costaron casi 30.000. Luego vino la isla de cocina, superficie de nogal, compartimentos personalizados, cajones de cierre suave. La había construido como un regalo, aún tenía mis iniciales talladas en la base. Las ventanas tardaron un poco más,
pero también eran mías, facturadas a mi empresa y pagadas de mi bolsillo. Al salir el sol, la casa ya no era la misma. No quedaba terraza, ni paneles, ni ventanas, ni isla. No toqué nada que no fuera mío. Dejé los muebles, las alfombras, los cuadros, incluso ese pequeño faro de cerámica que tanto le gustaba a mi madre. No tenía intención de destruir nada, simplemente quería recuperar lo que me pertenecía, parte por parte, detalle por detalle, como si cada tornillo fuera una promesa que me arrebataron. Antes de irme, caminé hacia la sala principal. El silencio era total, como si el aire mismo se hubiera vaciado del lugar. Observé por última vez la repisa, esa que había diseñado yo mismo para que combinara con el suelo, y dejé un sobre blanco apoyado contra el reloj. Sin nombre, sin remitente, cerrado y esperando ser encontrado. Dentro, no había una carta emocional, ni una declaración cargada de rabia. Era una factura impresa, precisa, directa, con el tono frío y exacto que sabía que ellos preferían. Enumeraba, una a una, todas las mejoras que había financiado para la renovación de la casa en la playa. Las ventanas Anderson, resistentes a huracanes, con vidrio tintado personalizado. La terraza reforzada con acero y sujetadores invisibles. El sistema solar autosuficiente, con baterías de respaldo. La isla de cocina en nogal macizo, con herrajes artesanales. Incluso el sistema de iluminación LED que instalé a lo largo de los senderos exteriores. Todo estaba acompañado por su respectivo comprobante de pago. El total final, $148.362 con 17 céntimos. Al pie de la hoja escribí, ya recuperado en su totalidad. Subí a la furgoneta junto con mi equipo y nos marchamos. No sentí furia ni satisfacción, solo un cierre, como si dentro de mí se hubiera roto algo que llevaba tiempo sosteniendo con esfuerzo. Pasé el resto del domingo en mi apartamento, ignorando el teléfono. Ningún mensaje, ni siquiera de Elisa, lo cual me sorprendió. Imaginaba, al menos, un comentario sarcástico. Pero lo único que llegó fue silencio. El lunes en la mañana, todo comenzó. La primera fue mi madre, que me llamó a las 6:50 de la mañana, algo que solo hacía si alguien había muerto o si estaba a punto de soltar una bomba emocional con dosis de culpa. No atendí. Me dejó un mensaje de voz. Iván, ¿qué significa esto? Fuimos a la casa de la playa, llámame. Por favor, ni una disculpa, ni un reconocimiento de que me habían expuesto frente a todos durante aquella fiesta. Solo desconcierto al descubrir que el regalo para Elisa se había convertido en una casa desmantelada. Luego llegó la foto al grupo familiar. Elisa compartió una imagen de la casa, con lonas azules tapando los huecos donde antes estaban las ventanas, y lo que parecía ser una parrilla alquilada reemplazando la isla de cocina. No escribió nada, solo la foto. Minutos más tarde, papá envió un mensaje. Tenemos que hablar. Sin punto final, como siempre que estaba molesto. No respondí. Alrededor del mediodía, Elisa finalmente estalló. Me llamó 3 veces. Ignoré las 2 primeras. En la tercera, contesté. ¿Estás loco? Soltó de golpe, sin saludo previo. No puedes entrar a la casa de la familia y vaciarla como si fuera un depósito de chatarra. Esperé un momento antes de hablar. No entré por la fuerza. Todavía tengo llaves. Y no toqué nada que no hubiera sido pagado por mí. No era tuyo para llevártelo. No. Respondí. No era tuyo para regalarlo. Se quedó en silencio. Escuchaba su respiración agitada al otro lado, como si estuviera caminando de un lado a otro. Humillaste a mamá y papá. No, dije de nuevo, esta vez con calma. Eso lo hiciste tú cuando te subiste al escenario, delante de todos, y decidiste cuál era mi valor. Cuando te apropiaste de una casa frente al mar y me diste una caja con álbumes como si yo fuera un invitado más en tu boda. Estás exagerando. Fue decisión de ellos, no solo mía. Y está bien, respondí. Pero entonces no deberían sorprenderse cuando recupero lo que les complacía aprovechar mientras fingían que era un gesto generoso. Iván, estás llevando esto demasiado lejos. Corté la llamada. No iba a discutir con alguien que pensaba que demasiado lejos dependía de los aplausos que recibe en un brindis. El martes empezaron las maniobras de contención. Mi tío, el eterno conciliador, me llamó para decirme que sería bueno reunirnos todos para aclarar las cosas. Mi primo Sebastián me envió un mensaje que decía: en secreto estoy orgulloso de ti, bro, acompañado de un emoji riendo. Papá, fiel a su estilo parco, me escribió un correo con el asunto: tenemos que hablar. El contenido: has alterado a tu madre. Ni una sola palabra sobre mí, ni sobre el trabajo que hice, ni sobre cómo se sintió ver cómo la casa que construí se entregaba como si fuera un obsequio de fiesta. El resto de la semana me sumergí en mis pensamientos, no con amargura, ni con rencor, solo con serenidad. Recordé cada verano lijando las tablas de la terraza mientras Elisa publicaba selfies en la playa. Cada vez que mis padres me pedían un poco más de dinero porque no les alcanzaba ese mes. Cada elección que hice en la planificación para proteger la casa de futuras tormentas. No por mí, por todos nosotros. Aunque, al final,
comprendí que ese nosotros nunca existió. El viernes por la noche, Elisa volvió a escribirme, esta vez sin sarcasmo ni reproches. ¿Podemos hablar, por favor? No sabía que esto significaba tanto para ti. Ahí fue cuando algo dentro de mí se terminó de acomodar. No porque le creyera. En realidad, no. Pero porque confirmaba lo que siempre intuí. Nunca me vieron como parte del cuadro, solo como el marco que lo sostenía. Entonces tomé una decisión. Ya no se trataba de la casa, ni del dinero. Era una cuestión de límites, de dejar todo claro. Y sabía exactamente cómo lograrlo. Planeé una última visita. Y ahí es donde todo tomó un giro inesperado. El martes siguiente, volví a Costa Azul. Esta vez fui solo, sin herramientas, sin equipo, sin intención de recuperar nada más. Ya no necesitaba llevarme algo. Esta vez, quería dejar algo. El trayecto fue silencioso, solo el murmullo del motor y un portafolio cerrado en el asiento del copiloto. Dentro, estaban mis planos arquitectónicos, los originales, no los que le mostré a mis padres cuando me pidieron que diseñara su casa de retiro. No, estos eran mis ejemplares, los marcados con líneas rojas y anotaciones personales. Cosas como, Elisa quiere un vestidor lo suficientemente grande para todos sus zapatos. Mamá odia la luz de la mañana. Sin tragaluz. Aún podía recordar cada línea trazada con lápiz, cada noche ajustando planos porque mi padre no quería demasiadas escaleras, y porque Elisa insistía en agregar una segunda ducha exterior, aunque solo visitaba la casa de la playa para hacerse fotos para sus redes. Todo lo hice sin cobrar un centavo, sin rencor, al menos en ese entonces. Pero ahora, al mirar hacia atrás, todo aquello parecía el diario de las veces que me doblegué para facilitarle la vida a los demás. Aparqué a una cuadra de distancia y caminé el resto del trayecto. La casa permanecía en silencio, expuesta. Frente a ella, varias camionetas de contratistas daban señales de un intento desesperado por reparar el daño tras mi pequeña acción de recuperación. Lonas azules ondeaban al viento cubriendo las ventanas, y paneles de madera se apilaban sobre partes deterioradas del deck. La magia había desaparecido. Solo quedaba una promesa rota revestida de tablas y nostalgia. No entré, no era necesario. Solo deslicé una carpeta por debajo de la puerta principal y me marché. Pero ese no era el verdadero mensaje. El verdadero mensaje estaba esperando más al norte, en la costa. Verás, lo que mi familia nunca supo, porque jamás se tomaron la molestia de preguntar, es que durante los últimos 2 años había estado trabajando en un proyecto personal, algo propio, un pequeño refugio a unos 40 minutos hacia el norte, en un tramo tranquilo de Costa Azul, con una entrada privada. Nada ostentoso, solo un lugar construido con paciencia, en efectivo y pieza por pieza, con el mismo equipo que me ayudó a levantar su casa. Siempre soñé con tener un espacio que nadie más pudiera tocar. Lo terminé a principios de ese año, y no le conté a nadie. No hasta esa noche. Fue entonces cuando subí una única foto a mi casi olvidada cuenta de Instagram. Sin texto, solo una imagen panorámica de mi casa de playa. El sol se ocultaba en el horizonte, las ventanas brillaban con una luz cálida, una tabla de surf apoyada contra la baranda del deck, y un fogón encendido sobre la arena. Sabía que la verían. Elisa aún me seguía. También mi madre, y algunos primos. No necesitaba etiquetar a nadie. El mensaje era claro, esto lo construí sin ustedes. Esto lo reservé para mí. 2 horas después, Elisa me envió un mensaje privado. ¿Dónde es esto? ¿Es tuya? No respondí. 1 hora más tarde, mi madre me escribió, Iván, tenemos que hablar. Por favor, no le hagas esto a la familia. Y me reí. De verdad me reí, porque entendí que por fin estaban empezando a comprender. Siempre pensaron que podían ofrecerme las obras, las fotos, los recuerdos, el papel del hijo talentoso que construye cosas sin pedir nada a cambio. Pero ya no estaba dispuesto a seguir representando ese rol. Había reescrito el guión. A la mañana siguiente, recibí una llamada de mi padre, la primera en más de 2 semanas. Observé la pantalla vibrar sobre la encimera. No respondí, dejé que el buzón de voz hiciera su trabajo. Su tono era demasiado sereno. Iván, creo que todos hemos cometido errores, dijo. Pero ya entendimos tu mensaje. Alto y claro. Quiero hablar contigo. Reunámonos en la casa. Por favor. No especificó cuál casa. ¿La suya o la mía? No devolví la llamada. Al menos no de inmediato. Porque lo que no sabían es que aquella casa de playa ya no les pertenecía del todo. Y aquel sobre que dejé sobre la repisa, con una simple factura impresa, era solo el principio. La verdadera sorpresa aún estaba en camino. Esperé 3 días antes de responder al mensaje de voz. No fue por venganza ni por estrategia. Simplemente necesitaba tiempo. Tiempo para procesar todo, para dejar que el polvo se asentara dentro de mí. Por primera vez en años, no estaba reaccionando. Estaba decidiendo. Y esa era una sensación de poder que no había experimentado en mucho tiempo. Cuando por fin respondí,
Lo hice con un mensaje breve y directo. Viernes, 11 de la mañana, en la casa de Costa Azul. Trae a Elisa. Los quería a ambos ahí. Nada más de mensajes indirectos a través de mi madre. Nada de insinuaciones en los chats grupales. Solo nosotros, frente a frente. El viernes amaneció ventoso y fresco. Conduje con las ventanillas abiertas, dejando que el aire salado rozara mi brazo mientras recorría ese tramo de carretera que conocía tan bien. En el asiento del pasajero llevaba una carpeta, y otra más iba guardada con llave en la guantera. La última pieza del rompecabezas viajaba en una pequeña bolsa negra en el suelo. No era un arma, era la verdad, ordenada en tinta, papel y firmas. Ellos ya me esperaban. Elisa estaba de pie en el porche, con los brazos cruzados y las gafas de sol sobre la cabeza, como si fuese a un brunch. Mi padre apoyado contra el marco de la puerta, con las manos en los bolsillos y la chaqueta cortavientos que siempre se ponía cuando quería parecer relajado justo antes de ponerse serio. No lucían enfadados, solo cautelosos, como quien se acerca a un perro que ha pateado demasiadas veces. Buenos días, saludé. Mi padre asintió. Elisa no dijo nada, solo esbozó una sonrisa tensa que no llegó a sus ojos. Dentro, la casa se sentía aún más incómoda de lo que había imaginado. Tablas de madera por todas partes. La cocina vacía, sin isla. El salón desprovisto de ventanas, sustituidas por láminas plásticas que se agitaban como fantasmas cada vez que el viento se colaba. Intentaron disimular los daños con velas encendidas y un cuenco de naranjas. No sirvió. Me senté en la mesa del comedor, ahora desnuda, y coloqué la carpeta sobre la superficie. Mi padre se acomodó enfrente. Elisa se mantuvo de pie detrás de él, como una abogada lista para interrumpir. Quiero empezar diciendo que nunca fue nuestra intención hacerte daño, dijo él. No lo hagas, lo interrumpí con calma. No finjamos que no sabían exactamente lo que estaban haciendo. Elisa se removió incómoda. Iván, esto no era sobre ti. Era por la casa, por la familia. La miré directo a los ojos. Sabes que yo también soy parte de la familia, ¿verdad? Silencio. Abrí la carpeta. Esto, dije, deslizando un grupo de documentos hacia ellos, es una cronología de cada renovación. La compraventa de esta propiedad se concretó por completo. Todo fue pagado de mi bolsillo. Adjuntos se encuentran facturas, recibos y declaraciones de los contratistas. Vi la factura, comentó mi padre. Eso era solo un resumen, respondí. Esto es el detalle. Pasó las hojas con la mirada, sin prestar demasiada atención. Pero no es por eso que pedí esta reunión, dije, dejando claro que la conversación había cambiado de rumbo. Saqué una segunda carpeta y la coloqué sobre la mesa. Este es el documento del gravamen que presenté contra la propiedad la semana pasada. Elisa, sorprendida, parpadeó. ¿Hiciste qué? Un gravamen de mecánico, expliqué. Es completamente legal. Si alguien contribuye con trabajo o materiales para mejorar una propiedad y no recibe el pago correspondiente, puede garantizar el cobro colocando un gravamen sobre el bien. ¿Nos estás demandando?, preguntó mi padre, sin ocultar su asombro. No, dije con firmeza. Pude hacerlo, pero no lo hice. No quiero su dinero. Entonces, ¿qué es esto? Deslicé otro documento hacia él. Era un acuerdo notariado de traspaso de titularidad. Quiero el valor de mi inversión. No busco su compasión ni su herencia, solo lo que me corresponde. Elisa soltó una carcajada con desprecio. ¿Ahora quieres ser dueño de parte de la casa? ¿Después de destrozarla? No, respondí, poniéndome de pie. Ya lo soy. Abrí la última carpeta y la dejé sobre la mesa. Dentro estaba el contrato privado que firmé con mi primo Sebastián, el único de la familia que siempre me trató con respeto. Hace 2 años, Sebastián heredó una cabaña de nuestro tío abuelo. A él no le interesaba conservarla, pero yo sí, así que se la compré con una condición, que figurara como CEO inversionista en la casa de Costa Azul. En ese momento, parecía irrelevante. Era solo un nombre en una transacción silenciosa que nadie mencionó en las conversaciones familiares porque, como de costumbre, nadie se preocupó por preguntar. Pero ahora, ese acuerdo me daba ventaja. Nunca transferí completamente la titularidad de las mejoras que hice. Técnicamente, Sebastián tenía derechos sobre ellas. El mes pasado, le compré su parte. Así que esa participación ahora me pertenece, el 52%. El rostro de Elisa se desfiguró por la incredulidad. ¿Mientes?, dijo. No es así, respondí, sin borrar la sonrisa. Mi padre se inclinó hacia adelante para examinar los documentos. Sus labios se movían en silencio mientras leía. Por primera vez desde la fiesta, lo vi envejecer de golpe. No era el hombre retirado y orgulloso que pretendía ser, sino alguien frágil, disminuido, como si la autoridad a la que se había aferrado durante años finalmente se le hubiera escapado entre los dedos. No quiero vivir aquí, declaré. Ni siquiera quiero los recuerdos. Pero no voy a permitir que finjan que nunca fui parte de esta casa. ¿Y ahora qué?, preguntó él. ¿Quieres que te compremos tu parte? Negué con la cabeza. No hace falta. Ya hice los arreglos necesarios. Le entregué un último sobre,
esta vez con el logo de una agencia inmobiliaria especializada en remodelaciones de lujo y propiedades costeras en mal estado. Dentro había una carta de intención firmada. Había vendido mi participación a un grupo de desarrolladores. Tenían planes de demoler la casa y construir un dúplex moderno. ¿Vendiste tu parte?, espetó Elisa, furiosa. ¿Te volviste loco? Nunca fue una parte. Era una participación mayoritaria. Eso les da derecho a proponer modificaciones, iniciar un proceso de reurbanización y hasta solicitar la venta forzada si lo consideran necesario. Y lo harán. Estás destruyendo la casa de playa familiar, dijo mi padre en voz baja. No, respondí. Ustedes la destruyeron cuando decidieron que le pertenecía a todos, menos a mí. Se hizo un silencio prolongado. Dejé que llenara el ambiente. Quería que sintieran la presión. No por venganza, sino por justicia, por decir la verdad. Pudiste hablar con nosotros, dijo finalmente mi padre. Lo hice, durante años. Cada vez que venía, cada vez que pagaba algo sin pedir nada a cambio. Cada vez que aparecía y me trataban como un trabajador, no como un hijo. Después de eso, no hubo más objeciones. Me levanté, recogí las carpetas vacías y anuncié: me quedaré en mi casa, más arriba en la costa. Los desarrolladores se pondrán en contacto esta semana. Pueden intentar detener el proceso, pero les recomendaría no malgastar dinero en abogados. Cuando me dirigí a la puerta, Elisa encontró fuerzas para hablar. ¿Valió la pena? Me detuve un segundo. Dímelo tú. Te quedaste con la casa de playa. Yo solo recuperé todo lo que ustedes creyeron que venía incluido sin costo. Y me fui. La venta se concretó 5 meses después. Por supuesto que intentaron pelearla, alegando valor sentimental, tratando de retrasar el proceso. Pero al final, los números fueron más contundentes que cualquier argumento. Los desarrolladores demolieron la casa antes de que terminara el año. Todo lo que quedó fue un solo ladrillo con una frase grabada que solía repetir mi madre: el hogar está donde está el corazón. Sebastián me lo envió en una caja sin notas ni explicaciones. Ahora lo tengo en una repisa de mi propia casa en la playa. No como un recuerdo, sino como un recordatorio. A veces, para construir algo verdaderamente tuyo, primero hay que derribar las mentiras que lo precedieron, y asegurarte de que la próxima casa lleve tu nombre en cada ladrillo.